Buenos días, hermanos. Buenos días, Iglesia. Os saludo desde el confinamiento, como no podía ser de otra forma. Y os saludo con la paz del Señor, que en estos tiempos tan distintos a los que estamos acostumbrados a vivir, sea Él el que dirija nuestras vidas y nuestras casas. Hoy es día 16 de abril y por tanto llevamos 34 días confinados en nuestras casas sin poder salir más que para hacer las compras de primera necesidad. Es un tiempo que supongo que a unos les será más fácil de pasar y a otros algo más difícil. Pero claramente para todos es un tiempo al que no estábamos acostumbrados. Es un tiempo para el que no estábamos preparados. Y ni siquiera es un tiempo en el que podemos decir que nuestra experiencia como cristianos nos puede ayudar, porque esto no había pasado nunca y no estábamos preparados ni acostumbrados a vivir en una situación como la que estamos viviendo ahora. Yo os animo a en estos tiempos escuchar la voz del Señor, que seguro que en estos tiempos también tiene algo preparado para nosotros. Y me acuerdo en este tiempo de todos aquellos que nos están ayudando. ¿Cómo no acordarnos de los sanitarios que nos están ayudando en primera línea de fuego? Pero también me quiero acordar de todos aquellos personajes en segunda línea que también nos están ayudando mucho, como es la gente que está en los supermercados, la gente que está en las farmacias, la gente que se carga del transporte y hace que todo llegue a su sitio en el tiempo. Muchas gracias por el trabajo que ellos están haciendo. Os invito ahora a meditar brevemente sobre algunos versículos del capítulo 4 de la primera epístola de Pedro, que es la que estamos trabajando esta semana. Simplemente vamos a leer unos versículos y meditaremos en dos de ellos, ya que el domingo recibiremos una predicación más extensa sobre este capítulo de primera de Pedro. Por tanto, os animo a que me acompañéis en la lectura de la palabra de Dios. Dice en el primer versículo del capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecado. En este capítulo 4 vamos a encontrar dos temas principales que Pedro trata en toda la epístola. Los primeros versículos hasta el 11 va a hablar de la vida de santidad. Y la segunda parte del capítulo, a partir del 12 hasta el final, lo que va a hablar es del reconocimiento al sufrimiento padecido por hacer el bien. En el mensaje que tengamos el domingo seguramente podemos entrar en más profundidad en el texto. Ahora simplemente quisiera tomar unos minutos para meditar en dos versículos, en el 7 y en el 8. El versículo 7 empieza con las palabras de Pedro diciéndoles: mas el fin de todas las cosas se acerca. Ellos estaban viviendo un momento de prueba, donde estaban siendo difamados, estaban siendo calumniados, se estaba hablando mal de ellos en una palabra, incluso ya empezaba la persecución, y Pedro les dice:
el final de todas las cosas se acerca. Posiblemente Pedro estaba hablando del final de todos los tiempos, pero también estaba haciendo referencia a que el final de la prueba se estaba acercando, como quizá nosotros también podemos estar pensando que el final de la prueba se acerca. Y vendrán otras pruebas, otras situaciones seguramente. Muchas veces cuando la prueba acecha, muchas personas empiezan a preguntarse, bueno, ¿y dónde está Dios en el medio de todo esto? Yo ya lo he escuchado en este tiempo de confinamiento. ¿Y dónde está Dios en medio de todo el sufrimiento? La respuesta es muy sencilla. Dios está a una oración de distancia de nuestras vidas. Y esa oración debe ser algo más que una retahíla de agradecimientos y peticiones, como suelen ser nuestras oraciones que muy bien nos han enseñado. Hermanos, nuestra oración debe ser un momento de diálogo con Dios para conocer aquello que Dios tiene para nosotros. Y en medio de la prueba, en medio de la situación de dificultad como posiblemente estamos ahora, es el momento en el que podemos acercarnos a Dios, sabiendo de que esos tiempos tienen un fin, de que esos tiempos acabarán. Como decía Pedro aquí a los suyos, el fin de todas las cosas se acerca. La prueba también que estamos pasando se acerca. Y la prueba que estamos pasando nosotros también se acerca. Debemos, por tanto, estar preparados para cuando el tiempo de la prueba acabe. Lo primero que le pide Pedro a los cristianos de su tiempo es: sed sobrios. La palabra que utiliza aquí Pedro para sobriedad tiene que ver como contraposición a estar ebrio, a estar borracho, a haber perdido el control. Pedro nos está invitando a mantener la serenidad y la seriedad necesarias para el momento en que nos ha tocado vivir, la sensatez necesaria para afrontar la situación que nos ha tocado vivir. Esta sobriedad tiene que ver también con la templanza, con la moderación, sin adornos superfluos. Qué lejos debe estar el cristianismo de la radicalidad, del histerismo, de la locura que domina nuestros tiempos. Solo tenemos que ver las tertulias de cualquier tema en los medios de comunicación. Puede ser sociedad, pero puede ser política, puede ser deportes, puede ser cualquier tipo de tertulia que escuchamos en los medios de comunicación. Vemos que el más extravagante, el que grita más, el que es más raro, el que hace la rareza más grande, parece que es el que lleva la razón, parece el que está preparado para marcar la tendencia. No ese es el camino que nos invita Pedro. El cristiano no puede ser frívolo ni irresponsable. Esta es la sobriedad que nos anima a tomarnos la vida de una forma muy seria, sabiendo de que como el tiempo del fin se acerca, vamos a tener que prestar cuentas de todo aquello que hacemos con nuestra vida. Y todo ello para poder hacer como dice en la segunda parte del versículo: y velad en oración. O sea, que estemos vigilantes en oración. Esto nos ayudará a tener esa vida de oración que Pedro nos está demandando, que Pedro nos está avisando que debemos tener y que Dios está esperando de nosotros. Pensando una cosa, que eso no es algo que Dios necesite, sino que es algo en nuestro propio beneficio. Es algo que nos ayudará en nuestras vidas. Porque traer nuestras ansiedades y nuestras aflicciones y nuestras angustias delante de Dios nos va a ayudar en oración. Por eso Pedro nos está diciendo: a velad en oración, estar vigilantes en oración, para escuchar también la voz de Dios. Como he dicho antes, la oración debe ser algo más que una retahíla de agradecimientos y peticiones hasta nuestro Dios. Es importante que nuestra vida de oración sea un diálogo con Dios, no un monólogo, que sea un momento donde podamos escuchar la voz de Dios y saber lo que Dios tiene para nuestras vidas, que sea un momento donde estemos preparados para escucharle a Él. Por eso Pedro primero nos dice: mantener una vida de sobriedad, de sensatez, de templanza, para poder escuchar la voz de Dios y poder estar así velando en oración. Pedro sabía muy bien de lo que estaba hablando.
Él no había sido capaz de velar en oración en el Getsemaní, y lo siguiente que sucede es un fracaso en su vida, es la negación y traición a Jesús. Por eso Él es muy consciente de lo importante que es estar velando en oración, para poder vivir aquello que tantas veces hablamos de vivir según la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios debemos escuchar la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios es muy importante que estemos velando en oración en nuestras vidas. La oración debe ser sincera para conocer la voluntad de Dios. En el versículo 8 empieza diciendo: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Después de habernos pedido sobriedad y estar vigilantes en la oración, Pedro nos está pidiendo que tengamos un amor constante e intenso. Pedro nos está animando a que enfoquemos ese amor hacia los demás de una forma intensa. La palabra griega que utiliza el texto en esta situación tiene dos acepciones. La primera tiene que ver con un sentido de consistencia, de un amor que nunca falla, de un amor que siempre está ahí, a pesar de las circunstancias, a pesar del momento que estemos atravesando. La segunda tiene que ver con aquel atleta que está corriendo y mantiene su intensidad y su constancia hasta el final de la carrera. Este es el tipo de amor con el que Pedro nos invita a amarnos los unos a los otros. El amor cristiano demanda toda la energía mental y espiritual de la persona, que sea intenso, que vaya hasta el final, que vaya a pesar de las circunstancias y que funcione a pesar de la situación en que nosotros estamos. Demanda amar aquello que no es amable, demanda amar aquello que posiblemente no es digno de recibir el amor, como nosotros, hermanos. Como Jesús hizo por nosotros. Nosotros seguramente no somos dignos de su amor. Y sin el seguramente, nosotros cometemos muchos errores, pero Dios así todo nos ama. Pues de esa manera Pedro también nos está pidiendo que amemos a los creyentes, con un amor que llega hasta el final, con un amor que es constante y con un amor que supera las circunstancias en las que nos encontremos. Y todo esto, como acaba diciendo, es porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque como siempre, todas las cosas que Dios nos pide redundan siempre en nuestro beneficio propio. Este amor, que como he dicho, que cubre multitud de pecados, lo podemos ver en tres vertientes distintas. En primer lugar, porque a nosotros nos ayudará ese amor ferviente a amar a los demás, incluso en sus errores. Dice Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Amando a las personas, nos será muy fácil entender sus errores, nos será muy fácil comprender sus errores y seguramente prestarles ayuda a pesar de sus errores, amarle a pesar de sus errores. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Nuestros hijos, como les amamos, somos mucho más tolerantes con ellos que posiblemente con otros niños que vemos alrededor que hacen cosas mal. ¿Por qué? Porque los amamos. Porque cubrimos con nuestro amor los errores que ellos tienen. Pues ese es el amor que pide Pedro que tengamos para los demás. Pero que además, una segunda vertiente sería recíproco. Será más fácil que nos amen a nosotros con ese amor ferviente, si nosotros estamos demostrando ese amor. ¿Qué es más fácil? Amar a aquel hermano que no comete un error, que es perfecto en todo su actitud y su comportamiento, pero que es serio, que nunca tiene una palabra amable, que nunca tiene una palabra simpática para nosotros, o amar a aquel hermano que a pesar de que, de vez en cuando comete algún desliz, tiene algún error, pero es todo amabilidad, es todo un darse a los demás, es todo simpatía cuando nos encontramos con él. Seguramente va a ser más fácil amar a este hermano. Pues por eso Pedro nos pide este amor ferviente, porque ese amor también cubrirá nuestros propios errores, nuestras propias faltas, y será más fácil que el hermano nos ame si nosotros somos unas personas también amables con los demás.
Por último, y el tercer vertiente obvia, es el amor de Dios el que cubre todas nuestras faltas. Es el amor de Dios que le ha llevado a dar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, como recordábamos hace unos días en la Semana Santa. Es el amor de Cristo que cubrió todas nuestras faltas, porque Él, sin tener ninguna, decidió entregarse por nosotros. Después de meditar en estos dos versículos, mi mensaje final para todos vosotros y para mí mismo es que en estos días, como cristianos, seamos capaces de mantener la sensatez y serenidad necesaria para transmitir tranquilidad a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Que velemos en la oración, que estemos vigilantes en la oración para escuchar la voz de Dios y para interceder por todos aquellos que están pasando momentos de mayor dificultad que nosotros. Y que el amor de Dios nos cubra a todos y nosotros seamos capaces de cubrir en amor a todos aquellos que lo necesitan, especialmente a esta sociedad que camina tan despistada. Al acabar, quiero pediros que en estos días tengáis un tiempo de oración por algunos temas. En primer lugar, por los líderes mundiales. Que tomen decisiones acertadas. Como he dicho a lo largo de la meditación, no estábamos preparados para esto. Nadie sabe muy bien cómo reaccionar ante esta situación. Por eso debemos interceder por nuestros líderes, para que tomen las decisiones adecuadas. Tanto los líderes mundiales como los líderes locales en nuestro país y en nuestra ciudad. Pero que también pidamos y intercedamos por los líderes de nuestra iglesia, que sepan también tomar decisiones acertadas en estos tiempos tan extraños, en estos tiempos tan distintos que estamos viviendo. Y por último liderazgo que también pido que intercedamos, por los líderes de nuestras empresas. Vienen tiempos seguramente económicos complicados, así que intercedamos por ellos para que también sepan tomar decisiones adecuadas. Antes de despedirme, quiero también pedir por dos colectivos. Uno, todos aquellos que están pasando en soledad este tiempo de confinamiento. Todos aquellos que están solos en sus casas. Oremos por ellos. Y además de orar, si puede ser, intentemos comunicarnos llamándonos con ellos, con una llamada o con una videollamada, que seguro que nos van a agradecer mucho. Y por último, por los niños. Me quiero acordar de los niños, porque ellos seguramente no entienden muy bien todo este tema del confinamiento, sobre todo los más pequeños, y tienen dificultad con eso de no salir de casa. Oremos por ellos, especialmente por aquellos que no tienen un hogar, porque en tiempos de confinamiento, precisamente ellos no tienen un hogar donde estar. Oremos por ellos, que Dios tenga misericordia de todos nosotros en este tiempo y que Dios les bendiga mucho hasta que nos volvamos a ver.